En mi caso con Daniel, Daniel tenía 11 meses y a mí me dan el segundo desahucio y la doctora me lo dijo en mi cara, me dijo, no, te doy 4 meses. Entonces ahí fue cuando yo vuelvo a tocar fondo y yo digo, es que a mí Dios no me dejó ser mamá para yo dejar a este bebé aquí. Entonces, ahí empieza la lucha, ¿verdad? Y la fe que uno tiene, que lo pueda uno levantar y lo puede uno sacar adelante. Y bueno, ya pasaron casi 3 años de ese día. Bienvenidos a Nos Basta Tu Gracia. Si es la primera vez que nos escuchas, este es un podcast donde vas a escuchar historias de dolor, no vidas perfectas, porque perfecto es solo Dios, y historias que han sido marcadas bajo la gracia del Señor. Hoy tengo a Mary. ¿Cómo estás, Mary? Hola, Keylor. Súper bien, gracias a Dios. Hoy tenemos una invitada muy especial para mí. Hola, Pame, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Gracias más bien por el espacio y por venir hoy aquí. Bueno, Pame tiene un testimonio impresionante. Pame tiene una vida de lucha y hoy esperamos que nos cuente muchos detalles. Yo no les voy a hacer spoiler, que lo escuchen directamente de la voz de ella. Pame, contanos. Bueno, mucha gente creo que te puede conocer de redes sociales porque en redes sociales sos una vocera de la lucha contra el cáncer, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimo gusto a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Pamela. Ya tengo 11, casi 12 años de estar luchando contra el cáncer y pues he tratado de hacer mi vida un espacio o una manera de ayudar a los demás. Sí, me encanta. Pame, contanos un poquito de tu historia con tu proceso con el cáncer. Ok, todo empezó en el 2014 cuando me diagnostican un linfoma de Hodgkin. En realidad el doctor siempre me habló de tratamientos rápidos, tratamientos de 6 meses, máximo 1 año. Y bueno, para no cansarlos con el cuento, esto se convirtió en ya casi 12 años en esto. Entonces, que si ha sido difícil, pues sí, ha sido complicado muchísimo, pero bueno, yo siento que a veces uno tiene que agarrar fuerzas de Dios y tratar de hacer lo que nos está pasando, pues algo bonito. ¿Cómo ha sido la vida de Pamela desde el 2014 en adelante? Muy altos y bajos, una montaña rusa completamente, muchísimo más con mi relación con Dios. Creo que soy un ser humano, entonces pues he fallado mucho y ahí es donde aparece pues Dios, ¿verdad? Ayudándome siempre. Y creo que ahorita ya no pregunto por qué, ¿verdad? Ya ahora es para qué. ¿Para qué? Ajá, exacto. Qué bendición, qué bendición. Sí, porque yo personalmente, bueno, Mary me había comentado de usted y no la conocía personalmente, pero bueno, eso es un espacio como para conocer parte de tu historia, ¿verdad? Y cómo la gracia de Dios ha transformado tu vida. Entonces, como quisiéramos que también dentro de este testimonio, cómo la gracia de Dios ha impactado la vida de Pamela durante todo ese tiempo. Creo que Dios siempre nos da planes y nos habla de manera de la que nosotros pues a veces no queremos escuchar, a veces sí, a veces no. Y yo he tocado muchas veces fondo. Ya yo he tocado fondo tanto que yo ya le digo, bueno, necesito que me dé respuesta, ¿verdad? Necesito que de verdad si usted está conmigo me ayude o no me ayude o hagamos algo, pero a veces entra uno en una desesperación, igual como ser humano, que uno no sabe qué hacer, no sabe qué le espera, no sabe lo que va a pasar. Entonces es muy difícil tratar de como de adivinar, ¿verdad? De adivinar qué es lo que le espera a uno y en mi caso Dios siempre me ha contestado. No les puedo decir que lo he visto, ¿verdad? Sino que Él hace las cosas de la manera en la que uno tal vez no se espera, pero siempre me ayuda.
siempre, siempre, siempre ayuda. Amén. Increíble. Qué bendición. Pame, bueno, yo sé que te has enfrentado varias veces a diagnósticos terribles. Ha sido un proceso muy largo, porque bueno, resumir 11 años es difícil, ¿verdad? Pero ha sido un diagnóstico tras otro diagnóstico, tras otro diagnóstico. Siempre ha sido el mismo tipo de cáncer, pero fue pucha, llevar 6 meses de quimioterapia y que al final el doctor te diga, no, no te sirvieron. ¿A dónde? O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿Qué espera uno? Y me pasó muchísimas veces. Volvimos a radioterapia y pum, no te sirvió. Entonces, digamos, fueron muchos años de malas noticias. Y ahí es cuando uno flaquea, ¿verdad? Y usted dice, es que ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que necesita? ¿O qué es lo que yo necesito para poder seguir? Porque es muy, muy, muy difícil estar en esos altos y bajos, digamos. Sí, Pame, y ya vos me lo habías contado, y médicamente no es el término correcto, pero nosotros usamos el término que lo desahucian, ¿verdad? Es una palabra súper fea. Los que hemos tenido que vivir el desahucio de algún familiar o algo así es súper grave, y son básicamente los pronósticos médicos diciendo que ya no hay tratamiento, que no hay nada que se pueda hacer. Y vos me has contado que varias veces has tenido que inclusive llegar a ese punto. Sí, bueno, en mi caso fueron 2 veces. La primera el doctor me dijo, bueno, ya no tenemos más tratamiento, ya no hay cómo seguir en la lucha. Entonces, bueno, siempre voy referida a cuidados paliativos, que siento que siempre son personas que Dios los elige, ¿verdad? Para que sean un camino en nuestro andar. Y entonces la primera vez sí me dijo, no, ya no tenemos tratamiento, ya no hay nada que hacer. Y me mandaron con tratamiento, pues, preventivo, se puede llamar. Y así estuve 1 año. Y después de ese año llegó una persona y me dijo, pasa esto y esto y esto, la caja aprobó este medicamento y ¿por qué no lo intenta? ¿Verdad? Ahí fue cuando las cosas Dios las tiene para uno, las tiene. Y empecé a investigar y a revisar y bueno, hablé con varios doctores y empecé con un tratamiento nuevo. En eso pues llegó el famoso COVID, ¿verdad? Y todo se derrumbó. Y pues nos echamos para atrás no nos echamos para atrás, sino que ya había como prioridad un virus, ¿verdad? Entonces la caja estaba enfocada solamente en el COVID. Entonces, bueno, tuvimos que esperar. Después de eso, yo empecé con tratamiento paliativo y en el 2021 me aprueban el otro tratamiento. Pero antes de que me lo aprobaran, pues ya ahí había recibido el segundo desahucio, que la doctora me dijo que no me quedaban 4 meses de vida. Entonces, pues fueron palabras muy duras que no quiero acordarme. Pero es difícil, muy difícil. Sí, porque pues uno como ser humano, bueno, tal vez pienso que ya con los años esa perspectiva va cambiando un poco de como no estar tan aferrado, ¿verdad? Pero pues con las historias que hemos escuchado aquí vamos aprendiendo cada día más a no estar tan aferrados. Pero cuando te dieron la última vez que te dijeron que ya no había más tratamiento, ¿ya estaba Daniel? Ya estaba Daniel. Eso fue en 2021. Ajá. Y bueno, Dani nace en 2020. En el 2021 yo caigo con un linfoma en el pulmón derecho que ya estaba bastante grande. Hablamos de 10 a 15 centímetros, más o menos. Entonces era difícil de procesar, ¿verdad? Mi hijo tenía 11 meses. O sea, tenía 11 meses. ¿Y cómo le explico yo a un bebé de 11 meses que se va a cargar en su mamá? Entonces fue pucha, sí tuve muchas crisis, sí tuve igual volver a tocar fondo porque yo decía, es que yo no me quiero morir.
No, es que, ¿verdad? que lleguen y le digan a usted 4 meses 4 meses. Ujú. y que dentro de esos 4 meses usted sabe también que está un hijo de por medio, Ujú. debe ser muy difícil y esa etapa. Entonces, yo le pregunto a usted, Pamela, ¿en algún momento le ha reprochado a Dios? Claro, por supuesto. O sea, yo le he reclamado, yo le he dicho, yo me he enojado, yo le he dicho, ya no quiero ser su amiga. Ya, o sea, ya no quiero, usted por allá y yo por allá. Eh, y él siempre lo recibe a uno, por más que usted se vaya, por más que usted le diga, por más que usted hable y se enoje y patalee, él siempre está. Siempre, Ujú. siempre, siempre. Entonces, ahí fue cuando yo, por supuesto, el segundo desahucio, yo me desesperé y yo estaba en el hospital internada y yo parecía loca. Y yo gritaba y bueno, aquello fue una tragedia. Tras de eso estábamos en temporada de COVID, no habían visitas. Entonces aquello era, o sea, yo me sentía sola. Ujú. Yo estaba sola en ese momento. Sí, estaba físicamente y Ajá. sentía también que Dios la había Exacto, dejado en que ese Dios me había momento. dejado botar. Sí, sí, claro. Entonces ahí es cuando uno dice, pucha, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que ocupa? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿O qué es lo que no estoy haciendo bien, verdad? Uno se reprocha mucho y claro, le reprocha a él demasiado, Sí, demasiado. claro. De hecho, en la parte, bueno, antes estábamos compartiendo con una invitada también y estábamos hablando sobre el tema del propósito, que a veces nosotros no entendemos del por qué Dios lo hizo así, por qué Dios lo quiere así. Y me imagino que has entrado en esa parte de confort, en preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me estás permitiendo pasar este momento, estas pruebas? Y tengo a un hijo, ¿qué haría ese hijo si su mamá se va, esa ausencia? Entonces, todas esas partes que a final de cuentas, esos procesos, pero al final tienen como un propósito de por medio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos cuesta entender? Que me imagino que a usted también le han contado. Por supuesto, uno llega como a un punto en que ya usted no sabe, o sea, ya usted no se explica qué es lo que pasa, no se explica qué es lo que sigue ahora con usted, entonces ahí es donde entran las ganas de uno de reclamarle a Dios, ¿verdad? De decirle, ¿qué ocupa? ¿Qué necesita? Y en mi caso, pues, yo creo que todo el proceso a mí me ha servido para ayudar a la gente de alguna manera, indiferentemente de si creen o no en Dios, yo he tratado y he buscado la manera de tratar de que la gente entienda que a veces Dios responde no en el tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Sino en el tiempo de Él. Amén. Mm. Amén. Pame, yo sé que tenés una historia en medio de esta historia de muchas malas noticias. Tenés a Daniel, bueno, tenés también una historia antes de Daniel, ¿verdad? Me gustaría que lo compartamos. Claro, ¿Está bien? claro. Cuando yo recibo el primer desahucio fue como en 2018, por ahí. Después de eso, pues a mí me mandan con tratamiento paliativo para la casa. Y en el 2019, enero de 2019, quedé embarazada. Y bueno, me acuerdo mucho que yo firmé mi expediente donde decía infertilidad total. Entonces yo decía, ¿cómo embarazada, verdad? Después de todo lo que, la quimio, la radio, un intento de trasplante de médula que no logramos, ¿cómo embarazada? Entonces fue como... Está con un diagnóstico de que está en fase terminal. Ajá. Hay más, ¿verdad? Ajá, exacto. Pues, Y entonces llego y me salen las 2 rayitas y yo, no, jamás, ¿qué es esto? Y bueno, aquello fue un caos. Yo, en lugar de emocionarme, pues por supuesto me asusté, ¿verdad? Yo no tenía como mente como para decir, qué emoción, sino que era, pues ahora qué va a pasar, ¿verdad? Igual de la manera que pasó, fue como un rayito de esperanza después de muchísimos años de estar pues pulseándola y luchando contra el cáncer, pues fue como un rayito de esperanza, ¿verdad? Que yo dije, fue pucha, todavía sí, que aquí todavía hay cosas por hacer, ¿verdad? Eso fue en enero del 2019 y en marzo tengo un aborto espontáneo. Entonces lo perdí. Y
Creo que es algo que no se lo desea a nadie en la vida. En mi situación, fue muy difícil porque yo tenía muchos años de estar teniendo malas noticias. Entonces ese rayito llegó como para decirme, sí podemos, o sea, sí, hay que seguir adelante. Y cuando yo llegué al hospital y me dijeron, no, tuviste un aborto, hay que hacerlo en legrado, ya el bebé no tiene vida. Otra vez se me vino el mundo para abajo. O sea, a mí y en ese momento mi novio, ahora mi esposo, siento que creo que es el proceso más difícil que nos ha tocado vivir juntos. Porque como te digo, digamos, era el momento que yo necesitaba y que me duró pues 2 meses, 3 meses nada más. Entonces fue muy difícil. Igual, o sea, no sé qué pasó, no sé qué sentí en ese momento, porque creo que uno bloquea de manera selectiva los momentos, pero fue un dolor tan grande que con qué medicina se curaba, ¿verdad? Uh-huh. Ahí fue cuando ya yo pues busqué a Dios y le dije, necesito ayuda. No, que me impresiona eso, Pamela, porque más bien muchas personas o casos que pasan, que he escuchado, de situaciones similares a la suya o de diferentes, cuando pasan momentos de prueba, más bien no buscan a Dios. Se alejan. No quieren buscar a Dios, dicen, no, o sea, yo no quiero absolutamente nada con usted. No, Usted y me hizo más, esto. perdón, cuando no es una prueba, es Una tras otra. Ay, Es una tras otra, porque y no es como es que en jerga pandereta es como es esta temporada, ¿verdad? Entonces esa fue la temporada 1, la 2, la 3, la 4, la 5, vamos por la 19 y sigue exactamente la misma intensidad de prueba, ¿verdad? Es difícil, digamos, porque por supuesto ahora que yo les decía, o sea, yo me enojé con Dios y yo le dije, no, o sea, es que ya, vaya usted por un lado y yo por el otro, sin saber que era el único que me podía ayudar. Entonces ya ahí es donde usted pues pone las cartas, ¿verdad?, sobre la mesa. Usted dice, ok, yo sé que usted me metió aquí, yo sé que usted me tiene aquí por algo y yo sé que algo necesitamos sacar de aquí. Y lo voy a respetar y lo voy a procesar, pero yo también necesito verlo, ¿verdad? Ver su mano y siempre la he visto, siempre. Bueno, y después vino Daniel, ¿verdad? Sí, después de esa pérdida, 1 año exacto después de la pérdida, vuelven a aparecer las 2 rayitas. Ay, no, yo decía, ¿qué es eso? me imagino que en ese momento cuando viste las 2 rayitas, dice, volví a recordar todo como... Todo. Yo mi embarazo, gracias a Dios, fue un embarazo completamente normal, de alto riesgo por mi enfermedad, ¿verdad? Pero yo no disfruté ni un segundo. Porque, digamos, yo llegaba y la doctora me decía, no, ya, tal vez a las 10 semanas ya se va a venir, ya él va a desprender, ya viene el aborto. Y llegábamos a las 10 semanas. No, ya a las 12 se viene. Y yo decía, entonces yo llegaba a las 12 semanas. Y a las 12 semanas, no, ya a las 15 probablemente ya el bebé se vaya a venir. Entonces yo pasé todo el embarazo así. Entonces, digamos, pasaba 1 mes, pasaba otro mes y yo decía, ya. Entonces, digamos, no había como ese cariño de mamá, ¿verdad? De eso de que usted lo acoge. Siempre yo estaba esperando la mala noticia. Porque así me pasó en el primer embarazo y es como ese miedo, ese sentimiento de que ya viene, o sea, que ya viene la mala noticia, de alguna manera, pero ya viene. Y no, o sea, Dios dijo, aquí está el bebé y aquí nace, y un embarazo completamente normal. Y el 22 de septiembre del 2020 nació Daniel. Justo te iba a preguntar, del primer embarazo, ¿sí te dijeron que la pérdida tenía que ver con tu condición? Nunca me lo dijeron, pero
pero sí, yo estaba tomando un tratamiento que era abortivo. Entonces, cuando yo quedé embarazada, obviamente lo suspendimos, ¿verdad? Pero antes de eso, pues ya yo estaba tomando ese tratamiento, entonces pudo haber sido una causa del aborto. Pero qué difícil, porque Pame, de todo eso que nos estás contando, ¿verdad? De todos esos momentos difíciles, también me posiciono mucho en la parte de que Job o David, también cuando le reprochaban mucho a Dios, o Dios, ¿por qué no escuchas mi clamor? ¿Por qué no estás acá? Es eso, ¿verdad? De que a veces nosotros como hijos de Dios llegamos a esos procesos, a esas dificultades, y que las personas, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, nos que están viendo, no es que nosotros como hijos de Dios tenemos una vida de flores perfecta, porque, o sea, no. O sea, y la misma palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo, ¿verdad? Entonces, esa parte de que, ok, se vienen las dificultades, se vienen las circunstancias, pero a final de cuentas, algo sucede. Entonces, es ahí donde la chispita, la flor, renace, y creo que en el proceso tuyo, tu hijo. Entonces, eso es como esa luz, ese rayito de luz que, o sea, usted pasó con el segundo embarazo de él, y esa frustración de decir, o sea, tengo ese miedo de que lo vuelva a perder, pero Dios le contestó y le dijo, no, aquí está. Entonces, me imagino que la llegada de tu hijo ha sido como el regalo más grande que has tenido como Totalmente, mamá. creo que uno no dimensiona el poder de Dios, primero, uno no sabe hasta que lo ve. Cuando Dani nace, pues a mí se me hizo como un mundo completamente diferente, ¿verdad? Porque antes yo luchaba por mí, y está bien, tengo una mamá, tengo un papá, tengo mis hermanos, pero pues no había como algo que me atara aquí, ¿verdad? O sea, algo que yo diga, no, yo tengo que quedarme aquí. Cuando nace Daniel, pues ya todo cambia. O sea, yo antes decía, sí, mi mamá pues tal vez me va a llorar, y mi papá también, pero bueno, la vida continúa. Y ahora con un hijo, creo que las mamás me van a entender, ya uno, y los papás también, ya uno no vive por uno, ¿verdad? Ya uno vive por los hijos. Entonces, Daniel llegó y pues dio un giro de 180 grados a mi vida, y fueron oraciones de años contestadas en un bebé. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Sí, y alguna vez lo hemos conversado nosotras dos, ¿verdad? Que a veces uno está pidiendo un montón por un milagro. Ha pedido todavía, Sigue 12 pidiendo. años, sigue pidiendo Sí. por su sanidad. Y pues no ha estado en la voluntad de Dios concederle su sanidad, pero en medio de uno que se siente muy personal, ¿verdad? Que se siente muy rotundo. Yo a Pame le decía una vez, yo necesito que Dios la sane a usted, porque si no yo también me voy a enojar con Dios, ¿verdad? Porque Pame y yo hemos orado juntas varias veces por varias cosas. Entonces yo le decía, yo lo tengo personal, y Dios sabe que yo lo tengo como un regalo personal, el milagro de Pame. Pero bueno, no le contestó ese milagro, pero con un diagnóstico de infertilidad en medio de un proceso donde se supone que Pame ya no iba a estar viva para el día de hoy, y aquí está viva el día de hoy, y con un bebé de 4 años, ya tiene Dani, ¿verdad? Ya vamos para 5 ya. Usted a veces trata de hacer los planes, y usted dice, no, es que Dios también quiere que los planes míos también sean los de Él, ¿verdad? Y no, o sea, uno como ser humano aprende a ver que los planes de Dios son perfectos, aunque usted diga que no, aunque usted vea la situación que está como jalada del pelo, ¿verdad? Siempre hay un Dios atrás de ustedes, siempre hay un propósito. En mi caso con Daniel, Daniel tenía 11 meses y a mí me dan el segundo desahucio, y la doctora me lo dijo en mi cara, me dijo, no, te doy 4 meses. Entonces, ahí fue cuando yo vuelvo a tocar fondo, y yo digo, es que a mí Dios no me dejó ser mamá para yo dejar a este bebé aquí. Entonces, ahí empieza la lucha, ¿verdad? Y
y la fe que uno tiene, que lo pueda uno levantar y lo puede uno sacar adelante. Y bueno, ya pasaron casi 3 años de ese día. Entonces, aquí vamos. Sí, porque esa parte que comentaba Mary, que usted comentaba también, de que uno se aferra a eso, de confiar en Dios, Dios, hazme el milagro, hazme el milagro, hazme el milagro. Y sé que como su caso y el de muchas personas, han pasado por ese proceso de que "Ok, Dios, hazme el milagro, hazme el milagro, hazme el milagro". Y uno está bien, nosotros tenemos que pedirle a Dios de todo corazón porque es parte de eso y Él nos pide, Él nos dice en su palabra. Pero también, a pesar de todo eso, me parece interesante que okay, usted ha orado por ese milagro, pero a pesar de todo Dios no le ha abandonado porque también le ha traído chispitas de cosas que usted no se esperaba así, que dice, no, Dios, ok, no has contestado todavía mi oración en la parte de milagros, pero a pesar de todo no me has abandonado y siempre me has dado lo que anhelaba y que en ese momento no pensé que no iba a pasar, ¿verdad? Como el caso de su hijo. Entonces es ahí donde más bien nosotros como hijos de Dios, me imagino que estás sumamente agradecida más bien por esa parte con Dios y quisiera saber más bien, Pamela, cómo ha trabajado, porque he escuchado como en esta parte que también le ayudas a mujeres o a testimonios de vida. Entonces, ¿cómo estás con ese proceso? ¿Tienes algún curso o algo donde hablas con mujeres o más bien te reúnes? En realidad no, digamos, creo que no lo he tomado como tan en serio como debería, ¿verdad? Porque sí, yo siempre he sentido que pues mi vida ha sido normal hasta que llegué a las redes sociales y bueno, yo dije, bueno, quiero compartir un poco de mi proceso, ¿verdad? De cómo he pasado la situación, tal vez cuando yo empecé, yo iba a quimioterapia con abuelitos, o sea, con señores mayores, con señoras ya de 60 años para arriba y yo era como la única persona joven que había ahí. Entonces yo nunca tuve amigos de hospital, yo nunca vi gente joven en el hospital. Entonces a partir de ahí yo decía, yo nunca encontré a alguien a la persona con la que yo podía compartir cómo yo me estaba sintiendo, ¿verdad? Y claro, todos los procesos son diferentes, todas las personas somos diferentes, pero ahí hay como un enlace que tal vez hacemos todos los que hemos pasado por ese proceso y yo lo quería compartir. O sea, yo quería tratar de que tal vez alguna persona que también empezó como yo, pues no se sintiera sola. Y así lo hice, entonces pues ahí utilizo mis redes para poder ayudar a las personas que tal vez están empezando el proceso o tal vez han tenido pérdidas porque así es la vida y así es la enfermedad. Algunos sí, algunos no, pero creo que es un proceso en el que yo aprendo de la gente y la gente trata, o bueno, yo trato más bien de acompañarlos, ¿verdad? En este impacto con las redes sociales, ¿alguna persona ha llegado como a ponerle un mensaje en decirle, me siento identificada con lo que acabas de decir? Claro. En realidad sí, me han llegado muchos mensajes y ha sido muy como satisfactorio, ¿verdad? O muy lleno de esperanza porque yo digo, entonces sí estoy ayudando a la gente. Entonces lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, todo lo que yo he tenido en mi vida, también le puede ayudar a alguien más. Entonces sí me han llegado mensajes de personas jóvenes, mensajes de mamás, de hermanos, de familia que ha estado ahí pendiente de la gente y ha sido demasiado, me llena muchísimo porque yo siento que entonces pues todo el proceso también le puede servir a alguien más, ¿verdad? Pame, y bueno, yo también sé que también te ha llegado gente con cosas así fuera de series, sacadas de la ficción más extraña del mundo, porque pues en las redes sociales hay de todo. Contanos de eso y también cómo Dios, en esas cosas, cómo Dios también está ahí, ¿verdad? Uno creo que cuando uno llega a las redes sociales, creo que uno se expone, ¿verdad? Y llega a una exposición
con personas con muchísima buena intención y con personas que cero que ver, ¿verdad? Entonces sí, claro, he recibido mensajes de que yo me he inventado todo esto, de que la gente, de que yo soy una mentirosa, de que yo estoy lucrando con mi enfermedad. O sea, a mí lo que me da risa es que fue pucha, tal vez 5,000, no, ni 500 colones, dice uno. Pero sí, claro, hay gente que me ha puesto mensajes de que a mí el diablo me va a llevar por mentirosa, por estarme inventando todo eso. Y yo viendo el expediente que tengo, ¿verdad? En el hospital, aquel cerro. Como Pero si bueno, supieran, véanlo, ajá, aquí en mis redes, aquí está el exacto. expediente. No, como si tuviera que probar que Sí, está sí, o sea, enferma. Porque una vez hablamos de eso. O sea, como si Pame tuviera la obligación de decir, "Vea, aquí está el certificado médico Ajá. donde yo tengo que mostrarles lo de verdad que estoy enferma, o tengo que mostrarles el certificado médico donde me dijeron, ya, se suspende el tratamiento, no hay nada que hacer por usted. Y donde tuviera que también decir, no, yo no puedo aceptar ayuda de nadie porque no, es indigno, como si más bien Dios no nos mandara a cuidar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como si no fuera esencial de cualquier cristiano o de cualquier persona que ame al Señor Jesucristo ayudar a sus hermanos, máxime si está en una condición de vulnerabilidad, y máxime, digamos, en la condición de Pame, que yo le decía, en la condición en la que Pame está, y aún así dando gloria a Dios, testificando de lo que Dios ha hecho en su vida, testificando siempre de su proceso, porque sí, se ha peleado con Dios, pero en lo secreto, en lo público, siempre le ha dado la gloria a Dios. Siempre, siempre, porque creo que sería muy mal agradecido de mi parte, ¿verdad? Pues no hacerlo, porque él siempre ha estado ahí conmigo y, sí, he tenido momentos muy difíciles, pero él siempre ha estado y yo recuerdo una vez que después de una radioterapia yo duré 4 meses sin poder comer sólidos y me acuerdo que yo estaba y me dice mi mamá, yo tengo 3 hermanos y yo y mi papá. Y me dice mi mamá, lo único que hay para comer es arroz con huevo. El que quiere come y el que no, no. Y recuerdo que yo estaba solamente con suplementos porque no podía comer. La radio me quemó todo el tracto digestivo y yo lloraba. Yo pegaba gritos en mi cuarto encerrada porque yo quería comer arroz con huevo. Y en ese día, esa noche, yo le decía, ¿por qué yo tengo que pasar todo esto si usted, Dios, no me deja comer arroz con huevo? ¿Verdad? Entonces, me acuerdo ese día también porque era tanta la desesperación que yo tenía o que yo sentía que en un momento yo nada más cerré los ojos y yo le dije, si usted está de verdad aquí conmigo, por favor ayúdeme. Y me entró una paz que ni siquiera la puedo escribir, pero ese día yo supe que él siempre iba a estar ahí. Y ahí, en ese día, en ese momento, yo dije, si él pudo hacer esto, ¿qué más? O sea, ¿qué cantidad de cosas más puede hacer por mí? Entonces creo que fue como ahí donde llegué al punto de ver que él siempre iba a estar conmigo. Nosotros hemos hablado con otros invitados 2 cosas muy, muy interesantes que has comentado. Primero, esto de que sentir al Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo en el corazón, lo hablamos en el episodio anterior. El que no lo ha vivido no se lo podemos explicar, porque es una cosa que se siente y uno no la puede explicar con palabras naturales, no es como estar en viajado, no es como nada. O sea, la sensación de estar y de sentir al Espíritu Santo es una cosa extraordinaria, y el que lo siente lo sintió y ya. Sí. Uno no tiene cómo describirlo. Y lo otro, que lo comentaste antes, que es una cosa que uno va entendiendo con el camino, que uno hace planes y esto, y qué cool es cuando como hijos de Dios entendemos que hay que soltar. Y con muchos invitados nos han comentado esto, que es cuestión de soltar, de
casi disfrutar, porque sabemos que el que está al control es el creador del cielo, de las estrellas, lo hizo todo, y confiar, ¿verdad?, en el proceso. Exacto, bueno, a mí me dan el desahucio y yo tengo a Dani de 11 meses, ahí fue como un giro completamente que yo decía, ¿y si la doctora no se equivoca? ¿Y si de verdad solo me quedan 4 meses? Entonces yo empecé a vivir el día a día de una manera que podrás sonar muy, muy trillado, ¿verdad? Pero yo daba gracias porque me levanté, yo veía el desayunito en mi cama, en mi casa, y yo decía, qué dicha, qué bendición. Y recuerdo que yo llegaba y le pedía a Dios todas las noches y le decía, déjeme ver a Dani crecer. Yo no quería que en Navidad me llegaran regalos, yo nada más quería ver a mi hijo crecer. Entonces, ya yo no le pedía a Dios cosas que tal vez como ser humano uno pueda pedir, pero yo nada más le decía, yo quiero ver a Dani en la escuela, yo quiero ver a Dani, yo quiero servirle a Dios por medio de mi maternidad. Y así lo he estado haciendo, y así Dios me ha dado la bendición de poder hacerlo. Y ahorita ustedes me preguntan y yo digo, es el tiempo de Él. O sea, es el tiempo de Él y el momento de Él. Y por eso les digo, Dani son muchas oraciones contestadas. Y Él sigue contestándome, ¿verdad? De la manera que más común que uno pueda tener en la vida, Él sigue contestándome. Y aquí sigo yo escuchándolo, ¿verdad? Pame, Sí. yo en la mañana te pregunté de algo, si podía preguntarte acá con todos, y es que si nos querés contar cómo se siente o qué es lo que se siente, porque pues nosotros la mayoría no tenemos la idea porque somos muy brutos y damos por sentado, no, es que es en serio, los humanos damos por sentado que tenemos la vida asegurada, como si no pudiéramos tener un accidente saliendo de aquí, como si no tuviéramos algo que se está gestando en nuestro cuerpo, y vivimos no el día a día dando gracias a Dios, y no vivimos proyectándonos en el futuro y qué vamos a hacer y qué va a pasar, y hasta que no pasamos por experiencias que nos enseñan a que tenemos que vivir más el presente y dar más por sentado que todos nos vamos a ir algún día de esta tierra, no hacemos conciencia de que esa es la realidad de todos los seres humanos. Y yo sé, de nuevo, yo sé que esa es la realidad de todos los seres humanos, pero con un diagnóstico como el tuyo, porque en algún momento ya me habías contado que básicamente ya tu proceso se vuelve crónico, ¿verdad? Y en un proceso como el tuyo, ¿cómo o de dónde te has agarrado en la fe para decir, bueno, estoy bien aquí, pero también confío en el Señor de que todo lo que pase va a estar bien? Y con Dani pequeño, porque como decías antes, cuando uno es mamá, pues uno sabe que alguien los puede cuidar, uno sabe que se resuelve, pero uno quiere no perdérselo. Claro. Creo que, como antes usted decía, Mary, el Espíritu Santo está ahí en la vida de uno, ¿verdad? Y Él siempre llega en el momento que uno lo necesita, no en el momento que uno lo pida, sino en el momento que de verdad su corazón necesita esa paz y ese sentimiento de acordarse de que todo el proceso fue difícil, pero que siempre hay una luz, o sea, siempre llegó, siempre está Dios, siempre, y para mí no es fácil decirlo porque pues no, digamos, no me fue fácil llegar hasta en el nivel o la relación que yo tengo con Dios, porque para mí era una vida de una montaña rusa que yo me peleaba y después volvía como decimos, ¿verdad? Con el rabo entre las patas, y yo, aquí estoy otra vez. Porque ha sido así, mi relación ha sido así, hasta que ya yo logré entender que Él es el único, o sea, Dios es el único que me puede ayudar, Dios es el único que puede
hacer el milagro que yo necesito y me ha dejado vivir. O sea, él me ha dejado vivir el día a día y o sea, a veces yo digo, yo quiero como que yo tener unos lentes y tratar de que la gente vea la vida como yo la veo, ¿verdad? Porque es muy diferente, es muy... No sé si soy... Una vez me decían que yo era una positiva tóxica, porque yo lo veo, o sea, yo veo las cosas de la manera que yo pueda verlas. O sea, un día me decía, es que perdí mi trabajo, sí, pero tiene salud. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, yo, por supuesto, hay problemas y uno no puede esconderlos, pero siempre he visto lo bueno de las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno entra como en el estado de que uno dice, ay, me pasó tal cosa. Sí, pero no importa, digamos, siga, continúe. No, ahora que hablas, me parece interesante porque ahora que hablabas de lo del arroz con huevo, entonces a veces que nosotros, otra vez arroz con huevo, entonces como, dele gracias a Dios que hay arroz, con huevo. Entonces, y que se lo puede comer. Y que se lo puede comer, que eso es lo importante. Una pregunta para mí, ¿cómo ha sido el apoyo de tu esposo durante todo ese tiempo? Creo que Dios siempre nos pone las personas indicadas en el camino. Cuando yo recibí el diagnóstico, yo solo tenía 21 años. Y nosotros teníamos 1 año de noviazgo. Usted está en la flor de la juventud, usted está en la edad de que usted todo lo puede. Y cuando yo recibí el diagnóstico, yo le dije a José que dejáramos las cosas aquí, porque yo no sabía qué iba a pasar, yo no sabía qué íbamos a hacer, y yo no sabía qué era lo que yo me iba a enfrentar. Entonces, que yo no quería que él pasara algo conmigo, algo así. Y él desde el primer día me dijo, tranquila, estamos juntos en esto y yo no creo que sea para tanto. Hace 11 años, bueno, casi 12. Y pues ha sido será, no sé si suene muy enamorado, pero él ha sido el amor de mi vida, en las buenas y en las malas, y en las muy, muy malas. Él ha estado ahí. Porque Dios ahí también te dio un regalo por medio de mi relación con él. De su relación. Sí, muy bien. Sí. Qué impactante, ¿verdad? Mami, todo esto que nos has contado y lo que has vivido también, que cómo la gracia de Dios, a pesar de todo, se ha depositado en tu vida y la has visto manifestarse. Yo quisiera también como preguntarle, porque sé que ahora exponerse en las redes sociales lo haces, ¿verdad? Como para muchas personas o muchas mujeres que se sienten identificadas o algunos hombres. Que les des un mensaje en este momento a alguna persona que se siente identificada, que esté pasando por un proceso difícil, donde dice, ya no puedo más. O sea, ¿qué le podrías decir a esas personas? Yo he aprendido que, primero, que la salud es un milagro. A veces, por tenerla todos los días, pues, por desgracia no la valoramos como lo tenemos que valorar. Y siempre me he tratado de tener una frase en mi corazón que es: todo pasa. Todo pasa, todo, absolutamente todo pasa. Lo malo va a pasar, lo bueno también pasa, pero todo pasa. Todo pasa. Hay días, hay tiempos, hay temporadas, pero todo, absolutamente todo pasa. El problema o la bendición o el problema, no sé, es cómo lo procesemos nosotros, ¿verdad? Cómo busquemos a Dios si es que no lo hemos encontrado, y cómo creo que es más fácil cuando uno se aferra a la fe, porque ya uno llega a un punto que no hay médico, no hay medicina, no hay tratamiento que a usted le cure un corazón roto o un alma rota. Entonces, creo firmemente que Dios hace las cosas por algo, y si van a empezar o están en ese proceso, aferrarse a la fuerza que uno tiene,
en sí mismo y a la fuerza que Dios nos puede dar. Amén, amén. Hace poco, de hecho, yo escribí un devocional y parte de lo titulé como agradece en todo tiempo. Uh-huh. Para nosotros a veces es tan difícil como hijos de Dios agradecer en todo tiempo. Uh-huh. Hasta por un plato de comida, hasta a veces por algo mínimo, es como decir, Dios, gracias por todo esto. O sea, estoy pasando esta dificultad, pero Dios, tú sabes, gracias. A mí me costó 11, casi 12 años entender y dar gracias por mi enfermedad. Uh-huh. Pero la doy porque yo creo que sin ese proceso yo no estaría aquí. Tal vez mi familia no estaría aquí. Entonces, 11 años después, yo puedo decir gracias a Dios por el proceso que yo he tenido que llevar. Muchas gracias, Pamela, Muchas por compartirnos parte de su testimonio. No sé qué si Mary querías comentarle algo. Sí, normalmente nosotros le pedimos a nuestro invitado que nos haga una oración, pero yo quiero orar por ti. Entonces, voy a poner eso por acá. Bueno, Señor, en esta tarde yo te doy gracias por la vida de Pamela. Señor, te doy gracias por el ministerio de Pamela y gracias por su vida, por su proceso. Señor, te doy gracias también por todos los milagros que Pamela ha podido presenciar. Yo pongo en tus manos su enfermedad. Sabes que tenemos, Pame más que yo, pero tenemos mucho tiempo pidiéndote porque te glorifiques y porque Pame pueda terminar sus días cuidando a su hijo, que es lo que más anhela en su corazón. Pero Señor, sabemos que también Pame tiene paz en el corazón, confiando en que tú todo lo haces bien. Y te doy gracias infinitas por eso, porque para tus hijos no hay nada más importante que la certeza de que estás con nosotros y que nuestra alma te pertenece y que nuestra alma un día va a llegar a ti. Gracias, Señor, por toda la gente que hoy está escuchando y viendo este programa y que a través del testimonio de Pamela pueden ser bendecidos a tener esperanza aún en los momentos más complicados. Señor, a tener paz aún en medio de tormentas muy, muy difíciles. Yo de verdad te quiero agradecer por el día de hoy, por todo lo que hemos podido hacer. Ayúdanos y danos conciencia, como nos contaba Pamela, de poder vivir un día a la vez, poder agradecer por cada cosa que tenemos, Señor, poder agradecer principalmente porque nos usas, porque podemos ser un instrumento de tu amor, aún en medio de cualquier circunstancia, que no necesitamos estar sanos o tener un milagro gigantesco del que decir o una sanidad como la que Pam me ha esperado, y aún así con un montón de dificultades tú muestras tu gloria, tú muestras tu gracia, tú muestras tu poder y nos ayudas, Padre, a testificar a otros y que nos ayudes, como hemos visto con nuestros demás invitados, Señor, que nos ayudes también a testificar de tu amor, de tu gracia y de que no hay nada más importante que es que las personas de nuestro alrededor puedan conocer de ti, puedan conocer de tu amor y cómo tú transformas la vida, cómo se siente esa experiencia de que el Espíritu Santo nos esté acompañando y cómo podemos darnos cuenta en retrospectiva que siempre has estado ahí, que nunca nos has dejado. Gracias, Señor, por la vida de Daniel también y por el esposo de Pame. Hoy los ponemos en tus manos, los bendecimos, Señor. Te damos gracias infinitas porque sabemos que el proceso de Pame y el proceso y el propósito tuyo en su vida es gigante y el propósito de la vida de Daniel también, Señor. Te agradecemos infinitamente. Amén. 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 Pame, quisiera nada más como cualquier cosita que le comparta. ¿Cómo sales en redes sociales? Si alguna persona quiere... Sí, mis redes salen como Pamela Arguedas en todo lado. Okay. Sí, en Insta, Arguedas Pame. Y bueno, la plataforma que más uso para poder compartir un poco mi proceso es TikTok. Okay. Entonces ahí salgo igual Arguedas Pame. Perfecto. Muchísimas gracias, Pamela, gracias por a compartir ustedes, con nosotros. chiquillos, Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por vernos y escucharnos en un episodio más de Nos Basta Tu Gracia.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Nos Basta Tu Gracia Podcast. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Y si conocen de alguien a la que esta historia le pueda ayudar, por favor, compártanla también, que esa es la intención. Hasta luego, nos vemos.